Compañeros, bienvenidos a la edición 441 de las Cenas de la Huerta. Qué linda voz. Muchas gracias. El resto desmiente, pero la voz puede ser. Hoy se me dio. Gracias a las compañeras que les gusta mi voz, el resto también vale la pena. Los que quieran conocer, después hablamos. Bueno, yo hoy tengo el honor y el orgullo de que el amigo Martín García, que en este momento está militando en Corrientes, haya tenido la buena idea, desde mi punto de vista, y no sé si espero que no sea mala desde el punto de vista de los presentes, de que sea yo el maestro de ceremonias. Función por la cual nunca me he preparado, francamente, así que lo que salga, saldrá de la inspiración, que espero que el vino la haya mejorado. Esta es una cena muy especial de la Huerta. Tenemos un visitante ilustre, tenemos un verdadero patriota americano, de aquellos que desgraciadamente hay demasiado pocos en nuestra América del Sur y en nuestra América Latina. Si hubiéramos más, seguramente pisaríamos mucho más fuerte en el escenario mundial. Seguramente la voz de América Latina, que tiene mucho para decirle al mundo en esta época de crisis, se escucharía sonante, fuerte, y marcaría un rumbo. Pero no importa que seamos pocos, porque somos pocos pero bien montados. El ejército de mulas del general San Martín, los jinetes del general Bolívar, están cabalgando nuevamente por nuestra América. E indudablemente hoy disponemos del lujo, porque no hay otra palabra, de poder escuchar las interesantísimas, y más que interesantísimas, emocionantes ideas que nos va a proponer el compañero y amigo, el compatriota trasandino para nosotros o para ellos somos los trasandinos, Pedro Godoy, para quien pido por empezar un aplauso. No, más aplauso. Don Pedro, con mucho más que eso. No me voy a extender sobre quién es Pedro Godoy. No me voy a extender por la simple razón que con escucharlo les va a sobrar. Pero, charlando un poquito antes de la reunión con él, me hizo un pedido, en realidad, llegamos a un acuerdo, sobre la temática que va a tratar Godoy. Y esa temática es una temática tan profunda como convocante. Todo lo que estamos aquí sabemos, al igual que otros 6.000 millones de seres humanos, que estamos viviendo una época de profundas transformaciones a nivel mundial. También sabemos, porque lo hemos vivido, porque lo estamos viendo, porque en este último par de años hemos visto cómo, más allá de diferencias ideológicas, más allá de profundas diferencias de orden material muy concreto, los países de América del Sur hemos empezado a tallar firmemente en el lugar donde se debe empezar a tallar, que es la propia casa. Hemos visto sucesivas derrotas de las potencias hegemónicas a nivel mundial a manos de gobernantes de muy diverso origen, que sin embargo han sabido decir: señores, esta es nuestra casa y ustedes acá nada tienen que decir. Yo pregunto, ¿quién se acuerda de la OEA? ¿Quién se acuerda hoy de la OEA? Cuando cada crisis sudamericana se resuelve entre sudamericanos. Y gobernantes que por ahí nosotros podemos tenerle críticas en cada uno de nuestros países, y algunos les tenemos críticas desde afuera de nuestros países, se juntan, deciden y dejan a los de afuera en el lugar que le corresponde, el de ser de palo. Pedro Godoy nos va a hablar de eso. Pedro Godoy nos va a hablar de América del Sur entre la caída de los muros, porque acá han caído en un espacio de 10 años 2 muros que signaron la historia del mundo en los últimos 50 años. Ha caído el muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos creyeron que los ladrillos iban a caer para un solo lado. Bueno, ahora estamos viendo lo que pasa del otro lado. También ha caído el otro muro, el muro de la calle del Muro, el muro de Wall Street, que un argentino
un argentino nacional, un economista llamado Enrique Silverstein, alguna vez escribió un articulito muy divertido en la revista Cuestionario, esa que dirigía Terraño en asociación con Peñalillo, y él decía en ese articulito, en las últimas palabras de ese articulito: Wall Street significa la calle de la pared, y ha sido una pared interpuesta permanentemente al progreso de nuestros pueblos. También significa la calle del muro, y ya sabemos para qué sirven los muros, y ojalá que así sea. Bueno, desgraciadamente el hombre murió antes de poder ver, pero ha caído el muro de Wall Street y ha caído el muro de Berlín. Es decir, la historia está en nuestras manos. Por primera vez, probablemente en medio siglo, el futuro de los sudamericanos depende en primer lugar de los sudamericanos. Nosotros estamos aquí para que ese futuro se haga realidad. Y creo yo que uno de los lineamientos principales para esa realidad nos lo va a dar don Pedro Godoy, a quien le pido que por favor se acerque al estrado y ocupe el lugar de este humilde presentador y empiece a explicarnos cómo es la cosa. Querida Rosana, que representáis en este instante tan amable a Martín García. Queridos integrantes de esta peña argentinísima, y por lo mismo que es argentinísima, tiene vocación latinoamericana. Mi gratitud por esta invitación, porque me habéis recepcionado con singular afecto, que lo siento no solamente en las palabras, sino en vuestros gestos, en vuestros corazones palpitantes. Todo prueba que no soy un extranjero en este suelo, y que Chile y Argentina son repúblicas gemelas. Aún más, somos fragmentos de una macronación extendida de la Patagonia a México. Así lo entendieron los conquistadores cuando se movilizaban de una comarca a otra, fundando ciudades y estimulando el mestizaje. Así lo comprendieron también los libertadores que protagonizaron la gesta de la emancipación. Así, sin doctrina, lo conciben los pastores, los inmigrantes, la gente humilde que sin trabajo en Perú va a Chile, y los chilenos que sin trabajo vienen a buscar mejores horizontes a la República Argentina. Y quiero recordar que en mi país la patriotería está fastidiada, porque hay 47.000 peruanos, en circunstancias que Argentina de un modo generoso acoge a 500.000 chilenos. Aplaudan, por favor. Esta gente pobre concibe de un modo inconsciente a América Latina como una sola nación, y sin haber leído absolutamente jamás el discurso de Angostura pronunciado por Simón Bolívar, ni menos la historia de la nación latinoamericana escrita por el ilustre Jorge Abelardo Grande. Reitero una vez más, aquí no soy extranjero, y más que eso, cada uno de ustedes son mis hermanos, mis primos, mis sobrinos. Dicho de otro modo, somos una gigantesca nación fragmentada, y cada uno de nosotros constituimos una familia. No siempre entendemos esto, porque las oligarquías y los imperios han hecho un trabajo de joyería para falsificarnos nuestra propia historia. Honor en consecuencia a quienes han dado la pelea cultural por rescatar la verdadera historia. Honor a Juan Domingo Perón. Honor a Jorge Abelardo Ramos. Honor a cada
trabajo, en cada cátedra, en cada sitio, en cada momento, están rescatando la identidad iberoamericana. Y por ello, cada uno de ustedes con esa postura son doblemente argentinos. Y esta no es una paradoja, sino es una verdad profunda del tamaño del obelisco. Nos reunimos en un momento, como lo ha dicho mi presentador, extraordinariamente interesante. Estamos entre el derrumbe de dos muros y transitamos sobre fragmentos de ambas murallas derrumbadas. El socialismo a la soviética se desploma cuando cae el muro de Berlín. Aquella utopía demostró constituir un fraude, digámoslo con franqueza. Aquella fue una catedral de mentiras. Pero ahora se derrumba el otro muro, el de Wall Street. Y con ello la ilusión de un próspero capitalismo que aseguraba al mundo un progreso ininterrumpido. Era un gigante con pies de barro. Y hay, en consecuencia, una doble crisis. Pero las crisis son catástrofes, pero también son oportunidades. Y la oportunidad es buscar ahora un modelo propio, que no tenga ninguna relación, o que bien recoja las experiencias fallidas de Moscú y de Nueva York. Esto es lo que yo llamo el camino propio. Nada que sea made in Moscú, nada que sea made in Washington. No imitemos más, seamos nosotros mismos. Y en el fondo de esta frase, pensemos con cabeza propia, seamos nosotros mismos, está la figura egregia de Simón Rodríguez. Pero no solo de Simón Rodríguez, sino de algo mucho más tangible, pero al mismo tiempo escaso, el sentido común. Hoy la situación es favorable para lo que yo propongo. ¿Por qué está Rafael Correa en Quito, Evo Morales en La Paz, Hugo Chávez en Caracas, Daniel Ortega en Managua, Fernando Lugo en Asunción, Cristina Fernández en la Casa Rosada? Y hay aspectos positivos también, ¿por qué no reconocerlo? En Lula y en Michelle Bachelet. Y me devuelve la esperanza a la actitud que tuvieron ambos mandatarios cuando se produjo la cesión de UNASUR, a respaldar a Evo ante tres peligros. 1, el golpe de Estado. 2, la amenaza de fragmentación territorial. Y 3, la amenaza de invasión extranjera. Como si Bolivia fuera Haití. Y hay tareas pendientes. En Chile debemos rescatar la herencia de Carlos Ibáñez del Campo, que con Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas instrumentalizan el ABC, que no llega a concretarse, pero que constituye un precedente de alta importancia que yo estudio en mi libro, que se llama Perón en Chile, 1953. Finalizo esta intervención pidiendo permiso a vosotros, a todos y a cada uno, para brindar un homenaje que se merecen todos, pero que yo he escogido a 2 personas: al querido maestro Enrique Oliva.
a este tribuna, porque el Centro de Estudios Chileno, que representa a la izquierda nacional en mi país, quiere hacerle presente la gratitud que nos embarca. Muchas gracias, maestro Oliva, por aceptar nuestro homenaje. Y para cerrar, el Centro de Estudios Chilenos quiere hacer objeto también de este homenaje a un amigo muy querido, Alejandro Pandra. Muchas gracias. Sé que ambos son enemigos de este tipo de homenajes, pero ambos se lo merecen. Y uno y otro, de un modo, a su modo, han hecho una labor libertadora de singular importancia y con repercusiones en la República de Chile. Y en consecuencia, quiero cerrar estas palabras pidiendo que me escuchen algo que voy a recitar para ustedes. Y que se refiere a un sentimiento que rara vez encuentra definición. Ese sentimiento es la amistad. Y quiero que intentemos definirla. Pero en los textos hay diversos enfoques. Yo tengo uno y se lo voy a dar a conocer a cada uno de ustedes. Y dice así: ¿qué es la amistad? Es una puerta que se abre, una mano extendida, una sonrisa que alienta, una mirada que comprende, una lágrima unida a tu dolor, una palabra que anima, una crítica que te mejora. Es un abrazo de perdón, un aplauso que estimula, un encuentro que regocija como este, un favor sin recompensa, un dar sin exigir, un entregarse sin calcular, un esperar sin cansancio. Muchas gracias. Los que quieren hablar, como hace Martín, y a los que quieren hablar que hablen, qué sé yo, no sé cómo lo logra él, porque con él vienen. No sé si alguien se va a levantar ahora y venir a agarrar el micrófono, pero sí me gustaría, don Pedro, que si por ahí alguien le quiere hacer alguna pregunta sobre la actual situación, se la dirijan. Seguramente hay inquietudes, hay cuestiones interesantes. El tema del gobierno de la Bachelet es un tema importante. Sabemos que en Chile están ocurriendo cosas interesantes. Ha habido una reciente elección con resultados sorprendentes. Y si a usted no le molesta hablar entre compatriotas de las cuestiones de los compatriotas, me gustaría mucho que nos desburrara sobre este tema. Pero la pregunta es lo que dicen los compañeros. Escuchémoslos a ellos primero. Está el micrófono. A propósito de lo que acabas de decir vos, que hable de la presidenta Bachelet y de Lula por las recientes elecciones, ¿qué ha pasado? La concejal los últimos datos que tengo son escasos, porque el mismo día de las elecciones viajé y luego no he estado atento al proceso electoral mismo. En consecuencia no conozco en detalle el resultado de las elecciones municipales, que son muy importantes porque miden el clima con respecto a los próximos comicios presidenciales.
Entonces, pero no tengo una información fina que entregarles. Puedo decir algo muy general, pero que es útil. En nuestro país se viene observando un empate entre las fuerzas electorales de la Concertación y las fuerzas electorales de la Alianza por Chile. Eso significa una suerte de equilibrio de fuerzas entre aquellos que son representados por Michelle Bachelet y los otros que son representados por Sebastián Piñera. En el pasado remoto, la fuerza de Sebastián Piñera corresponden al general Augusto Pinochet, que gobernó durante 17 años el país. Es digno de interés cómo esas fuerzas conservan casi el 50% de la adhesión ciudadana y que es multiclasista, porque hay un pinochetismo encubierto de la clase modesta, de la capa media y de los estratos oligárquicos. Y a su vez, la Concertación concita también otro apoyo multiclasista, o sea, estamos ante una división del cuerpo social en vertical y no en horizontal. Eso hay que entenderlo. Por otro lado, este equilibrio de fuerzas se viene observando desde el plebiscito mismo del sí y el no. Ustedes recordarán que en 1980 y tanto, no me acuerdo si el 88, creo que fue el 88, el presidente Pinochet convoca a un referéndum. ¿Se acuerdan de eso? A un referéndum. Y es obligado a abandonar la moneda, es decir, el Palacio Presidencial, porque por una pequeña distancia, no abrumadora, el país dijo no más al régimen militar. Queremos democracia. Pero lo interesante es que no fue digamos, una derrota contundente, sino que fue casi un empate. Y yo hago una reflexión tremendamente dolorosa y peligrosa para mis adversarios. ¿Qué habría ocurrido si el plebiscito se realiza después del derrumbe del muro de Berlín? ¿Quién gana? Es una ucronía, ¿está de acuerdo? No es algo pero es una posibilidad. Se realizó 360 días antes de el derrumbe del muro de Berlín, el plebiscito, y lo ganó la Concertación por poco. Y desde allí se incuba un empate. Bien, otra pregunta. ¿Con Lula? Tengo pocos antecedentes sobre el particular, no tengo una opinión que fuera muy original sobre Lula. El proceso brasileño no lo he estudiado en profundidad. ¿Y con relación a Chávez? Tengo el honor de de estar entre los dos primeros chavistas chilenos. El otro es un compatriota vuestro, un paisano vuestro, mejor dicho, que es el profesor Luis Vitale, quien me llama por teléfono y me dice: Pedro, vente a mi casa porque nos vamos a juntar con unos militares venezolanos que andan en gira. Y yo llego allí y conozco a Chávez, que ya lo visualizaba como el hombre que había intentado deponer al presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Y venía acompañado de otros dos oficiales
que eran miembros del movimiento revolucionario bolivariano y preparaban desde Buenos Aires viajar desde Santiago viajar hasta Buenos Aires. ¿Y quiénes le abren la puerta a Buenos Aires? Luis Vitale y el que habla, con llamadas telefónicas a grupos de la izquierda nacional que reciben nuestra llamada y que lo recepcionan acá con gran afecto. Bueno, entonces mis vinculaciones con Chávez son antiguas y tengo algunas críticas que formular, pero en general mi adhesión a su régimen es irrestricto. Otra pregunta. Don Pedro. Pedro nomás, por favor. Es cierto. Pedro. Pedro. ¿Cómo ves el tema o cómo va a cursar el tema con Bolivia en algo que podría contener el tema energético y la salida al mar? Mira, sobre esto algo adelantó acá mi presentador cuando dijo que la oligarquía chilena había sido una de las más diabólicas en orden a adoctrinar de un modo prolijo y profundo a toda la ciudadanía en cuanto a, uno, desconfianza con respecto a Argentina; dos, desprecio con respecto a Bolivia; tres, desdén con respecto al Perú. En consecuencia, las postulaciones del Centro de Estudios Chilenos que represento, en orden a desenclaustrar a Bolivia en pro de la unidad de América Latina, se estrellan contra ese muro. Pero igual nosotros insistimos en eso. Ahora bien, nosotros tenemos que ser también críticos. No solamente ser, digamos, de aplauso desmedido por un régimen, en este caso el de Evo. Hay también errores y tenemos que, si bien es cierto criticar, también ser capaces de autocriticarnos. Y hay muchos errores que se cometen y nosotros nunca nos autocriticamos y tenemos miedo de hacerlo porque se nos puede acusar de infiltrados, de agentes de la CIA. Entonces esto es muy peligroso en el campo nuestro. Yo creo que también tenemos que criticar. Por ejemplo, en este momento, cualquier apoyo que nosotros brindamos a Bolivia, se nos critica decir, pero ¿cómo si un régimen inestable le viven permanentemente en un clima de turbulencia? Bueno, y es verdad. Entonces, tenemos que decir, ordenen su casa. Tenemos que ser francos en eso. ¿Y cómo se ordena una casa? Con orden y con disciplina. Porque no nos gustan esas palabras, no nos gustan, no somos anarquistas, entonces ¿qué? ¿O somos socialistas? ¿O qué? ¿Acaso no nos gusta la palabra autoridad, disciplina y orden? Si son cualidades indispensables. ¿Acaso cuando yo ingreso como docente a un curso y veo que hay un caos, no establezco en la disciplina, el rigor de la autoridad, sin la cual yo no puedo enseñar y por ende no logro ilustrar a mis discípulos? ¿Por qué vamos a entender nosotros que izquierda significa el caos? La revolución, decía José Carlos Mariátegui, es el orden. Y el orden es una cualidad, es una virtud. Ahora, no queremos el orden de los cementerios, no queremos el orden de los campos de concentración, no queremos el orden carcelario, desde luego. Pero sin el orden, ¿qué se construye? Así como ¿qué se construye sin disciplina? ¿Qué se construye sin someternos al rigor de la norma? Absolutamente nada. Eso de entender el socialismo como un dar y no exigir nada es una estafa. Terminamos mal. Por favor, entiéndanme esto. Ustedes son educadores. No de aula, presumiblemente, pero sí en todo sitio y a cada momento están educando a los que los rodean.
en estas ideas nuevas que nosotros cada uno representa. Planteemos estas cosas. No sigamos identificando esta cosa de la liberación nacional o de la izquierda y del socialismo como que, bueno, esto lo que viene es jauja. Y vamos a entregarnos entonces al dolce far niente. Y de aquí para adelante van a trabajar los explotadores y los explotados van a estar durmiendo en una hamaca. No, señores. No, señores. Aquí la justicia va acompañada del trabajo riguroso y ascético, sostenido, creativo, sistemático. De otra manera no vamos a sacar nunca América Latina del vasallaje y del atraso. ¡Bravo! ¿Qué otras preguntas? Después de la masacre de Pando, profesor, del 5 de agosto en adelante, ¿no se lo puede candidatear a Evo para el Premio Nobel de la Paz? Sí, por cierto. No tengo ningún obstáculo y al contrario he firmado la adhesión para que Evo sea candidato al Premio Nobel de la Paz. Me parece a mí legítima esa aspiración. Sí, normalmente los medios hacen una diferenciación dentro de los gobiernos progresistas de América Latina entre Brasil, Uruguay, en cierto modo Argentina y Chile por un lado, y los impresentables Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Qué hace que los impresentables roben elecciones desde hace varios años? Por ejemplo, Chávez por más del 60% durante 9 o 10 elecciones, Ecuador ha ganado con la constituyente, haya sido reafirmado con el 60 y pico % los impresentables, y los presentables estén perdiendo elecciones o tengan que buscar candidatos de derecha para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es su interpretación? No tengo una interpretación muy fina, pero sí puedo decirte que las medidas que está tomando la compañera Cristina la están separando lentamente del binomio Lula-Bachelet y Tabaré, y acercándola a lo que tú llamas los impresentables. Decir que las últimas medidas que Cristina ha tomado son verdaderamente revolucionarias. Porque ser revolucionario no es solamente un asunto de barricada y disparos de metralleta en las esquinas. No, son medidas como las que se han tomado de confiscación de dineros populares que están en manos de minorías parasitarias. Eso es ser revolucionario. Y eso no amerita sino mi apoyo irrestricto. ¿Qué otras preguntas? Vamos, muchachos, vamos, Profesor, ¿puede decir por favor, un pedido personal, algunas palabras, que estudié mucho el tema, sobre la colonización pedagógica y cultural, que es una de las claves que explica la situación de nuestro país? Bueno, la oligarquía ha trabajado no solamente en los bancos, en las bolsas, sino que ha trabajado el cerebro de millones. ¿El cómo lo ha hecho? A través de la prensa, de la radio, del cine, pero también a través del aula. Entonces, el adoctrinamiento se hace a través de varios canales. El adoctrinamiento oligárquico, que tiene conexiones con los imperialismos, que opera en yunta con las metrópolis dominantes. Esto hay que entenderlo, por favor. Bríndenme la oportunidad de entregarle el producto de una profunda investigación que yo he efectuado y que está en un libro que se llama Nacionalidad y Educación, en el cual recojo el legado de argentinos ilustres como un Arturo Jauretche, un Ricardo Rojas,
entre otros varios que yo cito en esa obra, de un boliviano que se llama Franz Tamayo, de un mexicano que es Antonio Caso. Y usted mira, es que no los conocemos. ¿Y por qué no los conocen? Porque de una manera u otra, de refilón, ese ocultamiento de estas personalidades notables, iluminadoras de comienzos del siglo XX, han sido opacadas, silenciadas por los grandes medios de comunicación social y por las estructuras escolares, donde está viva la colonización pedagógica. Yo le hago una pregunta, pasando de lo general a lo particular, a lo mínimo. ¿Qué tiene más prestigio para un alumno universitario? ¿Una bibliografía donde haya autores españoles e hispanoamericanos, u otra bibliografía donde haya autores alemanes, franceses y norteamericanos? Paulo Freire. Más los segundos que los primeros. ¿Por qué? Porque un Ricardo Rojas es algo vulgar, ordinario. En cambio un John Dewey apega inmediatamente. ¿Cómo no apegar John Dewey? Pero sí, una cosa pero terrible un Kirchsteiner. Pero ya hasta el puro nombre nos apoya. Y el énfasis con que el catedrático lo pronuncia Kirchsteiner. Y todavía va a la pizarra y lo escribe. Y los estúpidos van y lo anotan. En cambio decir Ricardo Rojas, pero da la impresión que es el propietario de la ferretería en la esquina. Entonces, estas son las cosas que son dolorosas porque no logramos ser nosotros mismos, sino que queremos ser lo que no somos. Es decir, se nos falsifica nuestra propia fisonomía desde el aula, así como desde la prensa, desde la radio o desde la televisión. ¿Qué es lo óptimo? Tener facha de gringo, al menos en Chile. Tener facha de criollo como yo, hay que trabajar 2 veces para probar que se es competente. El gringo basta con que se presente y ya se supone que es competente. Más que en los países del Atlántico, donde de una manera u otra la inmigración masiva generó una amalgama, una suerte de emulsionamiento de los pigmentos que desconcertó a las oligarquías. Más o menos. Sí, yo sé que los cabecitas negras acá también tienen problemas, pero al otro lado de las cordilleras y sobre las cordilleras las discriminaciones raciales son brutales, pero encubiertas, no como la norteamericana o la sudafricana, que en su momento era abierta. Estas son encubiertas. Acá nosotros decimos no hay discriminación racial, desde luego, pero en la práctica existe, Hay lo que yo llamo la blondocracia, que puede ser legítima o puede ser química, pero de una manera u otra está influyendo para discriminar al criollo y exaltar al hijo del euroinmigrante o a el blancoide que pertenece a los linajes de la época de la dominación española y que son las familias oligárquicas. Bien. Se nos viene un Barack Obama ahora. Lo de Obama está demostrando, fíjese usted, mire qué interesante su acotación, me permito felicitarla del modo más efusivo posible, porque lo de Obama está demostrando algo terriblemente doloroso para los latinoamericanos, que la sociedad estadounidense es más abierta, más porosa que las sociedades latinoamericanas, que son más estáticas y por ende más rígidas, que permiten menos la promoción de personas que están en la base o a medio faldeo de la pirámide.
Hace 50 años habría sido imposible pensar un Obama en la Casa Blanca, y hoy día potencialmente ya está en la Casa Blanca. Entonces, ven ustedes, y esto ocurre en Estados Unidos. Y acá, en mi país al menos, es raro que llegue un hombre de clase media al poder, salvo que sea un sirviente de la oligarquía. El compañero quería El decir. caso de Evo se asimila al de Obama. Indudablemente, sí, muy buena la acotación. El de Chávez también, pero menos porque es un general, etcétera, etcétera. Pero el de Evo es inclusive más significativo que el de Obama. Ambos son significativos. No, pero diría. digo porque Obama es un senador y Evo era un dirigente cocalero, ¿no? Sí, está bien, pero en Bolivia, de una manera u otra, vía golpe de Estado, el mestizaje indo-ibérico ya había llegado a Palacio Quemado hacía varias veces, en varias oportunidades. O sea, el mundo boliviano es un mundo en el cual el mestizaje desde 1952 está presente. Entonces, pero indudablemente la presencia de Evo es mucho más simbólica, digamos, más simbólica, porque él se proclama, sin serlo, indígena. Sin serlo. Pero bueno, es parte del marketing, ¿no? Yo soy Almará. Yo que he estado con él apenas habla Aymara y habla un castellano depuradísimo. Entonces, bueno, pero es parte de la estrategia de él para conseguir apoyo popular, lo cual es positivo, y también apoyo internacional. Pero es simbólico el caso de Evo, tanto como el caso de Obama. Muchas gracias por su acotación, me parece brillante. Daniel Ortega. Pedro, te he dicho 500 veces, Pedro, ¿hasta cuándo? Yo voy a meter en la esquina con un cucurucho en papel. Hay una diferencia significativa entre Obama y Evo. Evo es representante de las mayorías y Obama no. Los negros no solo no son mayoría, sino que son la segunda minoría a esta altura del partido, antes que los latinos. Tienes razón. O sea que es más significativo lo de los Estados Unidos que lo de Bolivia. Más étnico, si se pudiera comparar, ¿no? Pero hay un detalle interesante, ¿no? Un detalle interesante que el otro día reflexionaba sobre él y que quiero compartirlo con ustedes. Mire, sobre todo porque hay acá la presencia de una compañera que viene del Brasil. Mire, se dice, escuchen bien por favor, se dice Obama es afroamericano. Bueno, y tú pasa desapercibido, no hay luz roja y pasa con luz verde la expresión, ¿no? Bueno, La madre pero yo blanca. nunca he escuchado, escúcheme, yo La nunca madre he blanca. escuchado que se diga que McCain o que Bush es angloamericano. Pero hay algo peor y más interesante todavía. Jamás he escuchado que se diga que Pelé es afro-brasilero. Porque esto último, porque Pelé es brasilero, pero no afro-brasilero. Pero esto último es interesante, porque está demostrando que los dos metales, el lusitano y el angoleño, se fusionaron en una cosa que es lo brasilero. Entonces ya es café con leche. Ya no va a decir nadie es leche, o es café, o es café con más leche. No cabe, es brasilero. Punto. Y eso es una maravilla, escuchar eso. Profesor. Me parece interesante, como para reflexionar, por favor. Sí, yo ahí siempre tuve una intriga y a lo mejor usted que veo formación académica me puede clarificar. Si por qué una persona es hijo de una madre blanca y un padre africano o viceversa, se le dice afroamericano y no euroamericano o caucasiano americano. ¿Por qué siempre lo califica la raza negra y si tiene 50% de ambas partes? Hay casos que del 75% de sangre blanca es casi blanco y apenas tiene un poquitito mota y es afroamericano. Con igual derecho podría decir que es euroamericano o es americano, no sé. Coincido contigo, pero no tengo una Pero, explicación. discúlpame, no es solamente con los negros, porque en Estados Unidos existe
existen los ítalo-americanos también. Y acá no hay argentino que no tenga un buen porcentaje de sangre italiana y nadie habla de los ítalo-argentinos. Acá nosotros nos especializamos en deshacer nacionalidades. Y eso es una magia, una bendición. Conjugarlas. El asunto es complejo, si me permite. El asunto es muy complejo, porque en los Estados Unidos los negros son la segunda minoría, ya los latinos son más. Latino también es caemos en las mismas etiquetas, ¿no?, que ponen allá en los Estados Unidos, pero son la minoría. Sin embargo, en Cuba y en Brasil, los negros son una significante. En Brasil mayoría, y en Cuba no sé si no son mayoría también. 25% en Cuba, tengo la información precisa, 25% en Cuba, pero no es el... Escucha, no hay ningún negro en el gobierno. No es el... ¿Cómo no? El vicepresidente, la seguridad de Fidel... Ahora llegaron, ahora llegó alguno. Y en Brasil tampoco. Ahora llegó alguno. No hay un obrero metalúrgico. Negro no es. Pero en el caso cubano, en el caso brasilero, en el caso de cualquier otro país de esa zona del Caribe y del nordeste brasilero, no es la presencia africana ya, sino que es el mundo del mulato. ¿Qué es lo que es el mulato? Es el mestizo. Es el café con leche. O sea, como José Mauro de Vasconcelos, profesor. Claro, por cierto. Bueno, y a propósito de Vasconcelos, hay que hablar acá de quién fue el teórico de la mixtura, el filósofo de la licuadora, el hombre que propuso meter todas las etnias dentro de una vasija y someterlas a una suerte de fusión. Ese hombre es un mexicano que se llama José Vasconcelos y que en una obra que se llama La raza cósmica, y que por cierto en su momento fue acusado también de fascista. Claro, o sea, aquí cualquiera que no es comunista es fascista. Pero ese hombre escribió una obra que se llama La raza cósmica, que fue republicado acá por Espasa Calpe, pero que no debiera ser republicado desde Caracas. Y este es el gran compromiso que tiene Hugo Chávez con nosotros. Darle posibilidad a todos los autores malditos de tener una divulgación masiva. Para eso están los petrodólares, para liberarnos culturalmente. Querido profesor, vamos, una pregunta. Me encontré en un viaje por el sur de Chile, un poco más lejos de Punta Arenas, todavía más lejos de Punta Arenas, con un monumento, altísimo por cierto, muy cerca de Fuerte Bulnes, en el extremo chileno continental, que decía, cuando me acerqué a él, una vez bajando del coche, que decía: tú te encuentras en el centro de Chile. Y estaba al sur de Punta Arenas. Y claro, allí reflexioné acerca del concepto territorial chileno, expresado por una oligarquía chilena expansionista, y la diferencia con respecto a la oligarquía argentina, que se conforma con la pampa húmeda, fundamentalmente. ¿Qué puedes decir al respecto? No tengo nada que decir. No tengo comentarios que formular, porque no conozco el monumento y me puse a pensar que a lo mejor habían hecho una sumatoria de los kilómetros de la Antártida con respecto a los kilómetros que hay entre Punta Arenas y Arica, y que daba la mitad, no sé, por eso, pero no tengo una opinión, tengo esa hipótesis. Hipótesis es una pre-verdad, un proyecto de verdad, no es una afirmación tajante. Así que no tengo mayor... Una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer los argentinos para que los chilenos nos quieran más? Bueno,
sería importante que no concluyeran con este afán de enamorarnos a las mujeres que nosotros tenemos. Es un imperialismo rioplatense erótico. Porque las muchachas, cuando llegan los argentinos a Reñaca o a Algarrobo, se enloquecen cuando aparecen los argentinos que los identifican por el mate. Entonces hay que terminar con esas prácticas predatorias. Vengan ustedes acá. Pero por otro lado, eso también asegura otras modalidades de mestizaje que son dignas de aplauso. ¿Puedo dar un ejemplo? Estudiando genealogía de una rama sola criolla, mi esposa, empiezo a ver que en la campaña, en el campo de la provincia de Buenos Aires, hay cualquier cantidad, desde el 1800 y pico en adelante, hay chilenos, hay uruguayos, santiagueños, que se van fusionando con criollos y con inmigrantes, y en Dolores hay, por ejemplo, toda una familia Morales que eran todos provenientes de Santiago de Chile. Es decir, la cantidad o por exilio o por trabajo de cruce que ha habido, que después se ha perdido la memoria. Igual los 500.000 chilenos que ustedes dicen, 3 generaciones se pierden. No, pero yo te digo una cosa, no se pierde solamente por el tiempo transcurrido, se pierde porque hay políticas destinadas a producir el corte. Y la primera gran política para generar el corte es cuando las familias de acá, de Sudamérica, de Centroamérica, dejaron de verse con sus familiares de la península ibérica. Y perdimos, ese fue la primera pérdida de nexo. O sea, los Godoy de aquí no tuvieron nada más que ver con los Godoy de allá, del otro lado del Atlántico. Se perdió el nexo. ¿Y quiénes facilitaron eso? ¿Quiénes produjeron eso? ¿Quiénes de una manera u otra incentivaron ese corte? Pues los libertadores, la gente de la independencia, de una manera u otra. Ellos crearon antes teníamos un gentilicio, todos éramos españoles. Había dos tipos de españoles, unos españoles metropolitanos y otros españoles americanos. Entonces, de la noche a la mañana, no. Hay un decreto de Bernardo Higgins Riquelme, figura de acrisoladas convicciones integracionistas. Sin embargo, ese decreto dice: a partir de ahora ya no hay más españoles, sino que somos chilenos. Eso, ahí se produce un corte. Después viene otro corte, cuando se establecen los límites, las fronteras, las aduanas, los pasaportes. Entonces, estos son de Argentina, y después viene otro corte cuando hay guerra entre estos países. Cuando hay guerra entre Chile, Perú y Bolivia, viene otro corte. Fíjese usted, tan importante y simbólico lo que le voy a contar. La familia de Recabarren era tanto chilena como peruana, pero fue tan amarga la guerra aquella de 1879 a 1883 que los Recabarren, de un país con respecto al otro, comenzaron a escribirse de un modo distinto, unos con B alta y los otros con B baja. ¿Por qué? Por odiosidad. ¿Derivado de qué? Del fratricidio, vale decir, de la guerra entre las dos repúblicas, que implicó sangre, dolor, lágrimas. Entonces han habido bastantes factores que han ido disminuyendo la memoria genealógica, y hay elementos, digamos, subalternos y de menor cuantía, y es esta cosa de ver la genealogía como algo reaccionario, como algo propio de la oligarquía, que se preocupa de los blasones, de los títulos nobiliarios. No, yo creo que la genealogía tenemos que rescatarla, porque es iluminadora. Tenemos que saber de nuestros orígenes, y eso está en la genealogía. Nosotros conocemos, cada latinoamericano conoce hasta los abuelos, y de ahí para atrás nada. ¿Y por qué nada? Porque este modo subalterno está gravitando esto, esta cosa de que la genealogía es una práctica añeja, anacrónica, propia de la gente linda, de los pitucos, de los burgueses, no, de los aristócratas. Error. Todos debemos preocuparnos de nuestro origen, y ahí vamos a encontrar que hay Godoy en Chile, así como hay Godoy
en Argentina, y de hecho los hay en Cuyo, ¿no? Un apellido extremadamente difundido, particularmente de un modo particular en Mendoza, a tal punto que hay una ciudad que se llama Godoy Cruz. Entonces ahí vamos a darnos cuenta. Un gran equipo de fútbol. Claro. Como diputado al Congreso que declaró la independencia argentina. Exactamente. ¿Qué otra pregunta va? Acá hay un compañero que tiene una y otro más. Sí, compañero, ya. Hay falta de una. Quería preguntarle, reflexionar. Los argentinos conocemos muy poco de Chile, en general y en principio, salvo particularidades muy especiales. Y supongo que de Chile es lo mismo. Usted ya ha dado algunas respuestas a esto. A mí me ha iluminado con el tema del aislacionismo de la oligarquía chilena. Nunca lo había pensado. El tema de la cordillera como una muralla, etc. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer para profundizar el conocimiento? Y le doy una anécdota. Tengo unos familiares de un país europeo que han decidido venir a vivir aquí o a Chile. Me han mandado un correo electrónico preguntándome cómo es la Argentina, cómo es Chile. Yo les pude contar algo de la Argentina, no les pude contar de Chile. Se lo digo así a nivel anecdótico, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer para...? Primeramente hay que hacer un diagnóstico y ese es el siguiente. La estructura escolar mantiene absolutamente fuera de la malla, como se llama ahora, porque en vez de decir, hay que decir malla, porque no se puede decir programa escolar, no, hay que decir malla, o hay que decir currículum, que es más todavía más sofisticado, y hay que hablar de la epistemología y de la programación neurolingüística y de todo ese cachureo, para decir la verdad más elemental, que lisa y llanamente el mundo académico está con la cabeza colonizada y le da preferencia a en las cátedras a la historia de Europa más que a la historia de América Latina. Punto. Eso es todo. Eso es todo. Más nada. Bueno, y que compren los libros de Godoy. ¿Qué sabe más? Compren los libros de Godoy. Un muchacho de 18 años, usted lo examina, vale decir, lo consulta y sabe más, por ejemplo, de Bonaparte que de Bolívar. Y así de simple, no nos compliquemos más. No nos compliquemos. Orlando. Yo le quería, profesor, pedir una reflexión breve sobre este punto. Usted ha destacado la importancia que tiene para el momento histórico el tema de la unidad de América Latina y el factor del mestizaje, que tiene como factor unitivo de los distintos pueblos, de amalgama, etcétera, etcétera, el factor positivo. Y se nota, o por lo menos yo lo noto en muchos casos, una cierta tendencia de países europeos como Suecia, Inglaterra y algunas otras fundaciones que proliferan organizaciones no gubernamentales, de estimular y financiar, por el contrario, todo lo que sea autonomismos, etnias, grupos minoritarios, apoya fundaciones indígenas, etcétera, etcétera, y que inclusive mandan o religiosos, etcétera, etcétera, que son los únicos que hasta manejan la lengua de determinados pueblos, de determinados lugares de América Latina. Le pediría una reflexión en torno a si se ha destacado lo positivo, que es lo unitivo y el mestizaje, y cómo jugarían estas agencias no gubernamentales y el peligro que puede llegar a entrañar para este proceso. Bien, esto yo lo trato en forma cuidadosa en un libro que se llama Bicentenario e Identidad, pero no alcanzó a estar impreso cuando yo me venía, o sea, ahí hubo un desfase, y ahí sostengo la tesis según la cual la postura del que habla, la postura del Centro de Estudios Chileno, la postura de aquellos que simpatizamos en la República de Chile con la izquierda nacional es la mestizofilia. ¿Qué significa eso? Hay que explicarlo, porque pueden decir que estoy hablando rebuscadamente, y eso es un peligro, eso es un pecado capital. Entonces no hay que hablar rebuscadamente, es decir, frente a la polémica hispanismo versus indigenismo, nosotros estamos en el tercer camino, la mestizofilia. ¿Qué es lo que es eso? Favorecer el emulsionamiento de la población
de América Latina. ¿Por qué? Porque eso es una tarea ya emprendida, ya es tarea casi concluida. Piensen ustedes que en toda América Latina, y este es un dato que no deben olvidarse, y la próxima vez que esté aquí se lo voy a preguntar, lo voy a someter a un examen. En toda América Latina, en un censo, el mundo indígena es un 5%. O sea, son la minoría. Y de aquí recuerdo una anécdota muy interesante de Jorge Velado Ramos, que decía, tanto que hablan de las minorías, ¿y cuándo se van a preocupar de las mayorías? Decía. O sea, las mayorías étnicas somos nosotros, los 500 millones de latinoamericanos. Ahora, hay un 5% de indígenas, indudablemente, pero esos indígenas están en proceso de mestizaje ya. Los 600.000, ellos dicen, hablan de 1 millón de mapuches, y son 600.000. El censo del 2002 lo comprueba fehacientemente, son 600.000 mapuches los que existen. Entonces, ahora inventaron otra estrategia para aumentar ese número, que no basta con que se diga en mapuche, hay que observarlo y hay que confesarlo. O sea, hay toda una cuestión para que aumente ese número, pero ese número tiende a disminuir. ¿Y por qué? Porque la urbe es un polo de atracción, y al marchar el mapuche varón a Santiago o a Concepción o a Valparaíso o a Talcahuano, contrae matrimonio con criolla, que es un mestizoide, y aparece entonces el que tiene el apellido mapuche y luego el apellido materno criollo. ¿Y eso qué es lo que es? Es un mestizaje. Y rápidamente nunca más hablan el mapudungún, sino que hablan nuestra lengua, que es la lengua nacional, no es una lengua impuesta. El castellano que yo he hablado todo este rato no ha sido impuesto, ha sido asumido. Yo no me siento obligado a hablar castellano, es mi lengua. Eso lo narro en el libro que va a salir ahora, porque en el Ministerio de Educación, una colega española de origen catalán termina su intervención del modo siguiente: una excelente exposición sobre la reforma escolar ibérica, que dice así: queridos colegas, gracias por la atención dispensada. Muy buena voz, entre paréntesis. Los ojos están para mirar. Y dice, luego agrega, disculpen ustedes que yo haya hablado en castellano y no en el idioma nacional. Entonces todo el mundo pasó eso desapercibido, o sea, pero no pasó desapercibido para el que habla, que es una persona eternamente contestataria. Y me pongo de pie de allá y avanzo hacia el estrado y le digo lo siguiente: distinguida colega, discúlpeme usted, pero se ha equivocado de un modo rotundo. Aquí el idioma nacional es el castellano, y convoco como testigos a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda y a 15 millones de mis paisanos. El escándalo que se produjo fue tremendo, que se produjo un silencio que podía cortarse con tijera. Ese silencio se pudo romper del modo siguiente: el director se pone de pie y dice, colega, los invito a un cóctel. Compañero, ¿tiene algo para preguntar? No lo vamos a demorar más porque ya lo vamos a disfrutar en Paraná la semana que viene, acá el compañero, el profesor. No, le quería, no para agregar más confusión, pero por lo menos de la gente que estamos en el pensamiento nacional latinoamericano y especialmente sudamericano, pensamos que la explotación de los pueblos no es cromática, no es un problema de color. O sea, hoy la secretaria de Defensa de los Estados Unidos, yo le llamo que es un coco porque es negra por fuera, pero es más negra que Obama, y es bien blanca por dentro como el coco. O sea, claro,
O sea, el negro que se ayornó, digamos, al sistema de vida ya pudo, ¿no? consumista y que pudo subir a ese escalón y ha llegado a ser consejera primero y ahora es una secretaria de Estado. Yo creo que habla a las claras que el problema de los pueblos no es un problema de color. Si bien es cierto que el tema de la genealogía parece un problema heráldico, ante las masas, digamos, se lo presenta como un problema heráldico, numismático, pero hay negros explotados, hay mestizos explotados y hay... Yo vivo en una provincia que la mitad son los rusos del campo, son rubios, alemanes del Volga o descendientes, y realmente son tan explotados como los negros, los indios, los descendientes. Pero tampoco debemos olvidar que el mestizaje ha sido producto de una técnica invasiva. Es decir, digamos, de ningún modo los que venimos descendiendo de gente que bajó de los barcos podemos decir que si defendemos nuestro folclore o defendemos nuestra música andina, estamos renegando de nuestro origen. Pero quería hacer ese comentario porque me pasó una vez en Neuquén, haciendo un trabajo en Copahue, que está pegadito a la frontera, le compro una manta a una familia mapuche, y entonces pregunto, ¿y por dónde entrar? Ni acá por la puerta. Es una puerta que comunica dos habitaciones de nuestra casa, de nuestra nación mapuche, que es la cordillera, una pared con una puerta. O sea, no, yo creo que hasta que no entendamos eso, no vamos a entender por dónde pasa la cosa. Muy bien. Porque si no parecería que un por lo de la licuadora, pero hay gente que, por eso digo, es más negra que Obama, pero es más peligrosa que su presidente. Exacto. Bien. Y es negra. ¿Qué otra pregunta por ahí? A ver, espérate un poquito, a ver, ¿acá había otra o no? No, yo ya, por favor, señorita. Sí, profesor. Cuando me refería a José Mauro, C. Mauro de Vasconcelos, no a mexicano, no, brasileño. No, yo mestizo brasileño a mí. Muy bien, tengo la vista mala, pero las orejas muy buenas. Te escuché perfectamente bien y yo tomé tus palabras como pretexto para referirme a José Vasconcelos y advertí que no era brasilero, sino que mexicano. Ahora, hay una canción que en los 80 que decía: si el papa fuera negro, viejo pay, todo cambiaría; si la leche fuera negra, viejo pay, todo cambiaría; sería nuestra raza la que mandaría. Y así con todo, con la leche, con el pan, con el papa. Me interesa ese dato para meterlo en sí. Profesor, yo viví en varios países de Latinoamérica y he observado, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en menor medida en Centroamérica porque es más mestiza que India, que la presencia indígena culturalmente es abrumadoramente mayoritaria y quizás podemos correr el sesgo de ver desde Chile, Argentina, Uruguay, digamos, más desde un punto de vista mestizo a la realidad y no entender la problemática de países donde lo indígena puede constituir el 80% de la población. Y yo creo que un ejemplo de cómo resolver la problemática la están dando Evo Morales en Bolivia y Chávez en Venezuela, que en ninguno de los dos casos significa la fragmentación, la división, la secesión, al contrario, la afirmación de identidad nacional con un reconocimiento del carácter pluricultural de las naciones. Está bien, pero no cabe duda que hay fuerzas internacionales, mejor dicho foráneas, interesadas en convertirlo en picadillo nosotros. Vale decir, generar, por ejemplo, la República Mapuche, generar la República Quechua, generar la República Guaranítica, generar la República... Ojo con eso, me parece a mí altamente peligroso, porque nosotros estamos luchando por la unidad de América Latina y estos elementos llegan a dividirnos.
No se olvide que los indígenas están teniendo encuentros de la Via Yala y están más unidos que nunca. Están por la unidad de Latinoamérica e incluso emplean la palabra Latinoamérica, los hermanos latinoamericanos. Cuidado. La oligarquía de Bolivia empleó Unidos a nivel, acaban de reunirse en Santa Cruz de la Sierra, o los originarios de toda América. Tú vas a pasar un poquito. Compañeras, compañeros, no sé, creo que no sé si hay, yo estuve viendo, no veo que haya muchos más convocados para preguntar, pero hay dos cosas que quiero decir. El compañero Godoy, de aquí se va a ir a Paraná, como decía el amigo, y también va a ir a La Paz, donde seguramente algunas de las preocupaciones que has tirado las va a poder ver in situ. Y por último, yo creo que no se va a oponer para nada a que lo hagamos trabajar, y que todos aquellos que hayan adquirido libros y quieran que se los firme, él le estampe una poderosa en la portada. Eso sí, sale sí. 80, ¿no? 40. Esa sale 80, sí, esa sale en 80. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por todo.